Buenas tardes, mi nombre es Marco Julián Morales y voy a dar una introducción sobre los sensores de temperatura, donde se van a definir los mismos, así como su composición y los tipos actualmente existentes que hay hoy en día. Los sensores de temperatura son dispositivos que transforman los cambios de temperatura en señales eléctricas que son procesados por equipo eléctrico o electrónico. Hay 4 tipos de sensores de temperatura: los termistores, los RTD, los termopares y los infrarrojos. El sensor de temperatura típicamente suele estar formado por el elemento sensor de cualquiera de los tipos anteriores. La vaina que lo envuelve y que está rellena de un material muy conductor de la temperatura para que los cambios se transmitan rápidamente al elemento sensor y del cable al que se conectarán el equipo electrónico. Hola, yo soy Samuel Iván La Molina y yo voy a continuar hablando sobre los termopares, siendo este un tipo de sensor de temperatura. Termopares. El termopar es un par de empalmes que son uniones de 2 o más cables y que se forman a partir de 2 metales distintos. Un empalme representa una temperatura de referencia y el otro representa una temperatura a medir. Los mismos funcionan cuando una diferencia de temperatura provoca un voltaje que depende de la temperatura y que el voltaje es convertido, a su vez, en una lectura de la temperatura. Los termopares se usan porque son económicos, resistentes y confiables, no requieren de una batería y pueden ser utilizados en una amplia gama de temperaturas. Los termopares pueden conseguir un buen rendimiento de hasta 2750 grados centígrados y pueden ser incluso usados por periodos cortos a temperaturas de hasta 3000 grados centígrados y tan bajas como menos 200 grados centígrados. Las fortalezas y desafíos de los termopares incluyen: miden su propia temperatura. La temperatura del objeto debe inferir y el usuario debe asegurarse que no hay flujo de calor entre ellos. Son propensos a errores de lectura de la temperatura después de un uso prolongado. Razones: si el aislamiento de los cables pierde resistencia debido a la humedad o a las condiciones térmicas, o si las interferencias químicas, mecánicas o de radiación nuclear en el entorno. Son conductores eléctricos, por lo que no pueden ponerse en contacto con otra fuente de electricidad. No miden los empalmes. Estos dispositivos reaccionan rápidamente si se los compara con termómetros de resistencia. Termistores. Los termistores, como los termopares, también son sensores de temperatura económicos, fáciles de usar y adaptables. Se utilizan, sin embargo, para realizar sencillas mediciones de temperatura en lugar de para aplicaciones de alta temperatura. Están realizados de material semiconductor con una resistividad que es especialmente sensible a la temperatura. La resistencia de un termistor disminuye con el incremento de la temperatura para que cuando ocurran cambios de temperatura, el cambio de la resistencia sea predecible. Los termistores difieren de los detectores de temperatura resistiva en que el material que se utiliza en los RTD es metal puro y la respuesta térmica de los dos es diferente. Los detectores de temperatura resistiva son sensores de temperatura con una resistencia que cambia el valor resistivo simultáneamente con los cambios de temperatura. Los metales empleados normalmente como RTD son platino, cobre, níquel y molibdeno. De entre los anteriores, los sensores de platino son los más comunes por tener mejor linealidad, más rapidez y mayor margen de temperatura. Hola, mi nombre es Jesús Alonso Figueroa Orías y yo voy a platicar un poco acerca del siguiente tipo de sensor de temperatura, el sensor infrarrojo, del cual cubriré algunas características, fortalezas y desafíos. Sensores infrarrojos. Los sensores infrarrojos se utilizan para medir las temperaturas en superficie que van desde los 70 grados bajo cero a los 1000 grados centígrados. Convierten la energía enviada desde un objeto en un rango de longitud de onda de 0.7 a 20 micras en una señal eléctrica que convierte la señal para mostrar en unidades de temperatura tras compensar para cualquier temperatura ambiente. Estos sensores se utilizan para medir la temperatura cuando no pueden utilizarse termopares o sondas, si el objeto de destino está en movimiento, si el objeto de destino está en el vacío, si existe riesgo de alto voltaje, si las distancias son muy extensas, si las temperaturas son demasiado altas para sensores de contacto o cuando se requiere una respuesta rápida. Cuando se selecciona una opción de infrarrojos, las consideraciones críticas incluyen campo de visión, emisividad, respuesta espectral
Rango de temperatura y montaje. Los sensores de temperatura se utilizan en diversas aplicaciones, tales como aplicaciones para la elaboración de alimentos, climatización para control ambiental, dispositivos médicos, manipulación de productos químicos y control de dispositivos en el sector automotriz. Por ejemplo, refrigerantes, ingreso de aire, temperaturas del cabezal del cilindro, etc. Los sensores de temperatura se utilizan para medir el calor, para asegurar que el proceso se encuentre o bien dentro de un cierto rango, lo que proporciona seguridad en el uso de la aplicación, o bien en cumplimiento de una condición obligatoria cuando se trata de calor extremo, riesgos o puntos de medición inaccesibles. Debemos tener claros en qué parámetros debemos fijarnos a la hora de comprar un sensor de temperatura. Algunos de estos parámetros podrían ser la sensibilidad, a la cual podemos definir como la cantidad mínima que el sensor será capaz de medir y por lo tanto modificará la salida. Otro de estos sería el rango de valores, que son los valores máximo y mínimo que es capaz de medir el sensor. También está la precisión, que en términos coloquiales podemos decir que es el error que se produce entre el valor real y el valor obtenido. El siguiente parámetro es llamado resolución. Si ya hemos visto la sensibilidad que nos indica la capacidad de detectar un cambio en la entrada, la resolución es igual, pero en la salida. También debemos observar el tiempo de respuesta. Los sensores no cambian su estado de salida inmediatamente. Para que cambie la salida con respecto a una entrada, debe pasar un tiempo y a este tiempo se le llama tiempo de respuesta. Y por último, está el offset. Este parámetro, lo ideal es que sea cero y en muchos sensores los encontramos. Es un factor de corrección que debemos tener en cuenta a la hora de hacer nuestros cálculos. Se puede resumir como el valor de salida que tenemos cuando debería ser cero. A continuación, presentaremos un segmento especial al que nos gusta llamar los 7 sensores más perturbadores de Arduino. Número 7. Sensor de temperatura Arduino LM35. Sin duda alguna es el más conocido por todos nosotros. Esto es debido a que es el sensor más barato del mercado. Puedes comprar 10 por un poco más de 160 pesos. Está calibrado directamente en grados Celsius, centígrados, y no debemos hacer ningún tipo de conversión ni de calibración externa. La salida es analógica y la mediremos con una entrada analógica de Arduino. El gran problema de este sensor es que realmente solo podemos medir temperaturas entre 2 y 150 grados centígrados. Número 6. Sensor de temperatura Arduino TMP36. Este sensor es algo más caro. Su precio ronda los 57 pesos, pero si le suman los gastos de envío, los encuentras por casi 137 pesos. Es muy parecido al LM35. La gran diferencia entre los dos es que en el TMP36 podemos medir temperaturas bajo cero, sin necesidad de suministrar un voltaje negativo. Este sensor ya viene preparado para este rango. Número 5. Sensor de temperatura Arduino TC74. Hasta aquí, los dos sensores anteriores estábamos hablando de sensores analógicos. Este tipo de sensores tiene un problema. Son más sensibles al ruido que los sensores digitales, como el TC74, del que vamos a hablar ahora mismo. Es un sensor de temperatura digital especialmente adecuado para aplicaciones de bajo coste. Es capaz de convertir la temperatura dentro del propio sensor y se transmite a través de una palabra digital de 8 bits. Existen de dos tipos. Por un lado, los que funcionan a 3,3 voltios y los que funcionan a 5 voltios. Número 4. Sensor de temperatura Arduino DHT11. Lo primero que hay que decir de este sensor es que es digital y además incorpora un sensor de humedad y precisamente esta es la gran diferencia con el resto de sensores que hemos visto hasta ahora. Podemos encontrar el DHT11 de dos maneras diferentes. Por un lado, el sensor solo, sin la resistencia pull-up necesaria para evitar inestabilidades en la señal de salida, por menos de 35 pesos. Por otro lado,
un circuito integrado que tiene todo lo necesario para conectar y funcionar por un poco menos de 46 pesos. Merece la pena comprar este último debido a que ya tenemos montado y nos podemos olvidar de los componentes extras. Número 3. Sensor de temperatura Arduino DHT22. Este sensor también nos mide la humedad. Cabe destacar su alta fiabilidad y estabilidad. Lo podemos encontrar por el cómodo precio de 18 plátanos chiapas sin la resistencia pull-up y por 20 plátanos chiapas listo para conectar a nuestro Arduino. Número 2. Sensor de temperatura SHT15. Se trata de un sensor de humedad y temperatura muy preciso, diseñado para trabajar en entornos con grandes fluctuaciones tanto en temperatura como en humedad. Lo puedes encontrar por un precio de 154 plátanos chiapas, más gastos de envío. Número 1. Sensor termocople tipo K. Hasta ahora hemos visto sensores que pueden medir la temperatura del entorno. Este sensor se mueve muy a gusto en condiciones extremas, rangos entre menos 2000 y 1350 grados. Incluso hay algunos que llegan por encima de los 2300 grados. Su uso está destinado a medir la temperatura en calderas y dispositivos con una alta temperatura. Su coste no es muy elevado, casi 206 pesos. Debido a su simplicidad, son solo 2 cables de metal sensible. Hola a todos. Para empezar, vamos a necesitar un protoboard, un Arduino Uno, cuatro LEDs. Vamos a colocarlo por aquí. A ver, ahí está. A ver de qué color será bueno. Vamos a ponerlo azul. El otro aquí está. Perfecto. Esto lo vamos a poner verde. Sí, verde. Este otro lo vamos a poner aquí. ¿De qué color? Amarillo. Y este último rojo, porque es el más intenso. Vamos a necesitar 4 resistencias de 1 kilo ohm cada una, no hay problema. Ahí está. Ahora vamos a poner lo que es la tierra de los LEDs, o conectarlo más bien a la tierra. Ahora vamos a puentear lo que es la tierra de un lado a otro. Esos cables van de color negro. Estos vamos a conectar los LEDs, los vamos a conectar directamente al Arduino desde el pin 6 al pin, a ver, esperen, al pin 3. Vamos a conectar lo que es la tierra al signo negativo. Vamos a cambiar el color del cable a color negro. Vamos a puentear hacia el otro lado para que los LEDs estén conectados a tierra. Vamos a conectar el cable de 5 voltios al positivo. Espérame tantito, déjame lo alineo bien. Aguanta, por aquí. Uy, salió un poco chueco. A ver, espérame. Ahí está, listo. Vamos a ponerlo color rojo. Perfecto. Vamos a puentearlo hacia el otro lado. A ver. Salió medio chueco, pero igual sirve. Rojo. ¿Qué más sigue?
Y ahora necesitamos, a ver, permítanme. Sí, ocupamos el sensor de temperatura, que vendría siendo el TMP. La parte izquierda la vamos a conectar lo que vendría siendo al positivo, color rojo, ya saben. La parte derecha a lo que vendría siendo tierra, que es el negativo, color negro. Y va a ir al puerto analógico 0. Sí, lo vamos a dejar. Creo que sí, lo vamos a dejar. Y ya está. Bueno, ahora vamos a continuar con la programación. Primero que nada necesitamos una variable entera que se va a llamar sensor pin, en donde se va a guardar el valor del pin que lleva al sensor. Y de la misma manera, vamos a declarar un arreglo entero para los otros 4 pines. En este caso, pues serían del 6 al 3, por cómo están conectados los LEDs. Y después vamos a declarar esta variable entera para iterar de acuerdo a los estados. Vamos a inicializar el serial en el setup en 9600. Y más adelante vamos a hacer un for para configurar los pines de manera más automática, específicamente el arreglo de pines. Aquí, como siempre, declaramos una variable i que inicializamos en 0. La condición es que i sea menor que 4, ya que el arreglo de pines pues es de 4 posiciones. Y vamos a aumentar i en cada iteración. Dentro de este for vamos a configurar los pines con la línea pin mode. Es con pin mode con mayúscula. Y como parámetros le vamos a pasar el arreglo pines en la posición i. Y la palabra output. En mayúsculas. Output en mayúsculas completamente. Vamos a continuar en el loop, en donde vamos a declarar una variable entera a la que le vamos a llamar lectura, en donde vamos a leer el valor del pin análogo sensor pin. En este caso es con valor 0. Se utiliza la línea analog read y como parámetro llevo el valor del pin. Al ser un análogo, utiliza 10 bits, por lo que va desde el 0 al 1023. Después vamos a hacer unos cálculos para transformar ese valor a su equivalente en 5 voltios. Es una variable flotante a la que tomamos lectura y la multiplicamos por 5.0. Y más adelante vamos a dividir voltaje entre 1024. Como pueden ver, es una regla de 3 sencilla.
Para corroborar, vamos a imprimir estos dos valores que acabamos de calcular, o este valor, el de voltaje. Y vamos a calcular la temperatura. Vamos a hacer una variable flotante que se va a llamar temperatura C. Y vamos a realizar un cálculo con el voltaje que acabamos de sacar previamente. Vamos a restarle 0.5 para que tenga un offset de 500 milivoltios y poder utilizarlo para temperaturas negativas, y lo vamos a multiplicar por 100. Ahora, esta fue la temperatura en grados Celsius. Vamos a complementarle un poquito ahí el PRI con una C para que se vea mejor, más entendible a la hora de verlo. Ahora vamos a vamos a convertir la temperatura en grados Celsius a temperatura en Fahrenheit. Vamos a llamarle de la misma manera, pero con una F de Fahrenheit. Y pues vamos a asignarle el valor de esta fórmula, que sería temperatura C por 9.0 entre 5.0. Y le vamos a sumar un 32.0. Ahora sí, vamos a imprimir de nuevo la temperatura en grados Fahrenheit, como ya lo hicimos previamente con temperatura en grados Celsius. Vamos a hacer que aquí me faltó poner la F para que se entienda mejor. Se me pasó. Y una F. Ahí está.
Y ahora sí, vamos a poner una serie de ifs para hacer que funcionen los focos, dependiendo de la temperatura que haya. En este caso vamos a usar la variable temperatura C, y la condición va a ser que sea menor a 0, si es temperatura C. Y dentro de este if vamos a asignarle el valor de 0 a la variable P que declaramos arriba, y lo vamos a imprimir para verificar que entró a esa condicional. Ahora, si no, ahí no es. Si no se cumple con esa condición, pues entonces vamos a ver otra. Esta, pues vamos a volver a utilizar la variable temperatura C, pero en este caso vamos a ver que sea mayor o igual que 0 y ¿dónde está? Aquí está. Y aparte vamos a darle un formatito y que temperatura C de nuevo sea menor o igual a 30. Vamos a darle un 30. Ahí ya está el rango de 0 a 30. Se va a prender, que vendría siendo, imagino yo, el pin verde. Así que P va a ser 1. Y de nuevo vamos a imprimir que entró a ese condicional, que sería el 1. Y de nuevo vamos a utilizar un else y otro if de la misma manera en rango, utilizando de nuevo la temperatura C mayor o igual que 31, porque nos dejó en 31 el anterior y hace no. Y temperatura C va a ser menor o igual a 50. En ese caso se va a prender el foco amarillo, que viene siendo el 3, por lo tanto P va a ser igual a 2 por la posición en el arreglo, y lo volvimos a imprimir. Vamos a hacer esto una última vez, solo que esta vez el rango va a ser sin límite. Vamos a poner este último if, la variable temperatura C, que sea mayor a 50. Y aquí vamos a prender el último LED, que estaría en la posición del arreglo 3. Y de nuevo imprimimos que entró a este condicional para estar seguros, por si acaso. Print.
Bueno, ahora que tenemos los valores en P, vamos a estar actualizando los valores de los focos con un for. Cada que se use el loop, vamos a cambiar los valores y se inicializa en 0. La condición es que i es menor que 4 y pues se incrementa la i, como siempre. Dentro de este for va a haber un if en donde verifiquemos que la p sea igual a la i. Ahí nos dice que foco debería estar encendido, por lo tanto ese lo vamos a encender. Los pines en la posición i. Ahora, si no, pues entonces no es el pin que debe estar encendido. Por lo tanto, vamos a apagar todos los demás. La misma línea. Pines en la posición I. Pero ahora con low. ¿Cuál era? Y aquí creo que vamos a poner un delay para que se espere un segundo. Sí, un segundo. Y listo, ese sería nuestro código completo. Vamos a ver cómo funciona más adelante. Ya que hemos terminado todo el código, vamos a ver cómo funciona. Según lo que programamos, cuando la temperatura está normal o arriba de 30 grados se va a poner en naranja. Ahorita que está en 10 grados se pone azul. Ahorita que está en 21, bueno, también me pasé, aguanta aquí. La temperatura normalona que sería 25, se pone en verde. Un poquito más a 52, otra vez me pasé. A 42 grados se pone amarillo. Y arriba de 50 grados se pone rojo, que es ya muy caliente.